107.3. El Destape Radio. Ya estamos en comunicación con el legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Buen día, gracias por llamar. Bien. Veía algunos datos de hoy. La verdad que Argentina se mantiene mientras va creciendo muy fuerte el problema en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, y suman, ya todos nos multiplican en cantidad de fallecimientos. En Argentina estamos en un promedio en los últimos 10 días de 9 fallecimientos diarios. El problema del COVID-19 está muy focalizado. Ayer en 17 provincias no hubo contagios, es decir que los números sanitarios, más allá de la preocupación porque ahora venga un pico, están muy por debajo, ya no del promedio, sino incluso por debajo de los que les va bien. Por otro lado aparecen los datos económicos, ¿no? En marzo la caída fue del 11%, cuando en realidad tuvimos solamente 10 días. Me dicen que en abril fue del 40-50% la caída del nivel de actividad. ¿Cómo estás viendo vos todos estos datos juntos, sabiendo que va a durar mucho, sabiendo que la vacuna va a tardar? ¿Cómo estás viendo el escenario futuro? Bueno, obviamente estoy preocupado. Sí, ya lo charlamos esto en alguna oportunidad, al aire y fuera del aire. Para mí hay una tensión muy difícil de administrar entre salud y economía. Yo no creo que sea una cosa a la otra. Tampoco creo que sea cuestión de definir que van las dos cosas de la mano, porque es una respuesta demasiado abierta esa. Acá lo cierto es que vos tenés que ir calibrando medidas de restricción para evitar que la circulación te haga que se te contagie todo el mundo, y al mismo tiempo tenés que ir viendo cómo garantizás que determinados sectores productivos puedan trabajar para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Yo creo que hay 3 niveles que el Estado tiene que controlar. Primero, o que por lo menos que tenemos que ver como sociedad, que son la responsabilidad individual, donde hay que hacer mucho hincapié. No es lo mismo una sociedad que tiene individuos que son conscientes de las consecuencias de respetar las pautas mínimas sanitarias que los que no la tienen. En segundo lugar, la organización social, y esto tiene mucho que ver con cómo, si respetamos o no respetamos el distanciamiento social, si somos capaces de proponernos separar los horarios de los distintos grupos sociales para tratar de menguar un poquito espacios comunes como pueden ser el transporte público o demás formas de organización social que mitiguen un poco el contacto persona a persona. Y en tercer lugar, el control estatal. Responsabilidad individual, organización social, control estatal. Donde las dos primeras fracasan, el control estatal tiene que aumentar. Y donde las dos primeras se ordenan relativamente con inteligencia y con buena voluntad y desde una perspectiva humanista y equilibran una ecuación social, me parece que el control puede ser más de carácter organizativo, digamos, y general, y no tanto particular, pero este es el desafío que tiene la democracia moderna. Teniendo en cuenta que no somos China, ¿no? O sea, que no es que vos mañana, el grupo político del Partido Comunista Chino saca un comunicado, define 4 cosas y todo el mundo acepta porque el grado de organización social es altísimo y el grado de conciencia individual es enorme. Bueno, acá no pasa eso, así que eso hay que ir controlándolo. Claro. Vos sabés que yo me ocupo bastante de las tensiones con el poder económico, ¿no? Y hoy conté un par de cosas. Yo voy siguiendo la liquidación de las exportaciones agropecuarias, que está más o menos un 20% abajo que la del año pasado. Tomando en cuenta que la cosecha es más de un 10% superior, la caída es casi de un tercio. Pero a la vez, cuando uno va a mirar las exportaciones, aparecen, no sé, Aranda, que es uno de los dueños de Clarín, es uno de los principales arroceros del país, y está exportando, factura la exportación $100 abajo de sus costos, con lo cual es obvio que subfactura, la FIP directamente debería decir, bueno, esto es una subfacturación, y esos $100 los deja afuera, ¿no? Entonces, al subfacturar, fuga de divisas, $100 por tonelada, es un dineral lo que fugó, y a la vez no paga impuesto a las ganancias. Y eso lo sumás a una serie de cosas que estamos viendo, ¿no? Clarín en los últimos 4 años concentró dinero, luego lo fugó, para fugar hubo que pedir prestado, él nos prestó y él es acreedor, y ahora nos presiona para que los paguemos, nos enteramos que BlackRock es socio, tiene acciones en el grupo, entonces a la vez le pagamos los sueldos, bueno, te habrás enterado,
que le pagamos los sueldos a Clarín, digo, ¿cómo juega? ¿Cómo transitamos este tiempo tan complicado, donde van a faltar empleos, donde necesitamos un Estado muy fuerte, muy regulador y muy eficaz, con estos tipos con semejante nivel de poder? Es un poco el desafío de la mayoría de las democracias modernas esto, porque yo estoy leyendo bastante y en el mundo esta discusión está planteada en términos bastante parecidos a los de acá. Incluso en algunos países capitalistas desarrollados, esta discusión tiene un grado de evolución mucho mayor de la que hemos tenido nosotros, al punto que se han planteado medidas para regular el mercado de tal forma de que se cumpla con la función social que el mercado supuestamente tiene que cumplir, ¿no es cierto? Que es asignar bienes y recursos y no solamente concentrarlos. ¿Qué creo? Creo que hay que hacer una revisión integral del modelo fiscal, del modelo social y del modelo productivo, que no se puede discutir todo por separado, como lo estamos haciendo ahora. Me parece que un modelo social que garantice un estado de bienestar, la cohesión social, el pleno empleo, la movilidad social ascendente, bueno, todos los valores por los cuales históricamente militamos nosotros, necesita una reforma fiscal profunda, estructural, que equilibre, y eso implica generar conciencia también en la sociedad de cuál tiene que ser la función del Estado, porque pues, si vos le preguntás, haciendo una encuesta imaginaria al promedio de la sociedad, todo el mundo va a ver bien, me imagino, la posibilidad de que el Estado contribuya en la acumulación privada del capital, porque es como que trabajaron mucho para crear la sensación de que un Estado eficiente es un Estado que garantiza que las empresas ganen dinero. Pero no sé si está tan instalado la necesidad de redistribuir el excedente social, ¿entienden? Sí. Esa es una discusión que se está dando en el mundo, que es una discusión súper interesante porque complementa lo que yo creo que es una política de Estado, ¿no? Que es pensar un modelo productivo y distributivo en simultáneo. A diferencia de lo que ocurrió en los 90 y que generó una huella importante en el sentido común político y económico argentino, donde se suponía que la función del Estado era aumentar el Producto Bruto Interno, generar riqueza, la discusión en algunos países del mundo en este momento, y de algunas corrientes ideológicas, es la de cambiar la de creación de la riqueza por la de la creación del bienestar, lo que significa no desconocer que el Estado tiene que ayudar a crear nuevas empresas, aumentar la capacidad productiva de las empresas existentes, pero que fundamentalmente lo que tiene que garantizar es la distribución social de ese excedente. O sea, el bienestar, a diferencia de la riqueza, es riqueza redistribuida a partir de un criterio ético distinto al del mercado. Entonces, yo creo que el desafío que nosotros tenemos que dar es el de unificar estos discursos, ¿no? Y estas discusiones, el del régimen fiscal, el del régimen social y el del régimen productivo. Digamos, si nosotros no logramos vincular estas tres discusiones, aunque parezca complejo, porque yo de hecho mientras te voy contando esto, voy usando palabras que son las que utilizo, digamos, para tratar de entender, o conceptos que son los que utilizo para tratar de entender qué es lo que se está discutiendo en el mundo y cómo construir una sociedad más justa, y me di cuenta que tenés que estar muy concentrado para seguir este hilo de razonamiento, lo que hace que nuestra capacidad de empatizar con estas banderas, con la sociedad civil, sea difícil, se restrinja solamente a la gente que tiene voluntad de escuchar un diálogo como el que estamos teniendo nosotros, o los que provienen, no sé, de algún tipo de formación humanista, digamos, pero después en la sociedad es un discurso que vamos a tener que pensar también cómo lo rediseñamos, para que se entienda que este debate, aunque parezca aburrido, porque a nadie le interesa discutir de impuestos en ningún país del mundo, es clave para construir una sociedad más justa que en definitiva se transforme en una sociedad más feliz. No, estoy de acuerdo, digo, yo el otro día lo veía a Vivi Checopar en América y yo decía, claro, el tipo debe conectar muy fácil con ese discurso tan simplón, ¿no? Ahora, hay cosas que se entienden. Nosotros contamos acá y dijimos, miren, el Estado le pagó los sueldos a los empleados de Clarín, a los empleados de La Nación y a los dueños de La Nación, a Zaguera, a Escribano, a Fontevecchia, a todo el personal de Perfil. Le pagó los sueldos a los empleados de la sociedad rural, es decir, a los empleados de los tipos más ricos del país. Le pagó los sueldos a la UIA, y por otro lado, el 50% de las pymes quedaron afuera para que le pagaran los sueldos. Y empezaron a llegar los mensajes a lo loco de gente que se había notado en distintas cosas y había sido rechazado. Entonces, eso se entendió fácil. El Estado, cuando armó eso, en vez de hacer una discriminación positiva, no hizo ninguna discriminación, y cuando vos no discriminás,
cuando el Estado no interviene y no decide a favor del que menos tiene, y bueno, el que se quedó con la guita es la sociedad rural y no la señora que me reclamó acá diciendo yo no cobré los 10.000 pesos del IFE. Y eso la gente lo entendió, ¿eh? Bueno, 2 o 3 aclaraciones importantes, aprovecho a hacer esta porque me va a servir para las próximas preguntas que me hagas en este reportaje o en otro. Yo soy asesor de Alberto, pero no soy funcionario del gobierno. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque no formo parte de la gestión, ni tampoco tengo acceso a información privilegiada. Yo en general me informo, paradójicamente, por lo que leo o escucho, que te escucho a vos, leo lo mismo, leo el Destape, Página 2, en realidad leo todo, digamos, pero trato de estar informado, y por lo que hablo directamente con el presidente. O sea, no tengo... ahora con el tema de la pandemia no estoy yendo a la Casa Rosada, o sea, no tengo el seguimiento del día a día. No es que si Moroni toma una decisión me la consulta, o que ni tampoco es que tengo la relación personal o política con él como para poder ir chequeando, con lo cual te quiero decir que yo no soy una voz oficial para hablar por el gobierno en este tema, básicamente porque es un tema que no estudié, no conozco y que fundamentalmente no gestiono. Entonces, a priori, digamos, muchas de las cosas que vos me decís me parecen razonables, muchas de las críticas que vos hacés, vos sabés perfectamente que se las he transmitido al presidente, lo he hablado con él, y algunas de las cosas que vos marcás he tenido la posibilidad de discutirlos con algunos funcionarios de segunda o tercera línea para tratar de construir un argumento. En este sentido te digo, me da la sensación a mí que cuando se tomó la decisión de construir estas 2 herramientas que fueron el IFE y la ATP para intervenir rápidamente en la contención económica de la pandemia y de la cuarentena fundamentalmente, se construyó un criterio general. Y ese criterio general trató de contener un montón de variables. Algunas pueden ser más o menos justas, otras eran necesarias y otras eran imprescindibles, básicamente porque había que llegar a millones de personas con un Estado que está absolutamente desguazado y que carece de herramientas para poder, por ejemplo, saber en qué estado está su propia población. O sea, ayer el presidente me decía, con la IFE nosotros registramos 8 millones de personas, que son la mitad de las familias argentinas, que directamente el Estado no tenía datos, ¿no? Por el grado de informalidad del mercado laboral y de precariedad del aparato del Estado. Bueno, en ese contexto, digamos, yo lo que entiendo, por lo que estoy preguntando, es que se tomaron criterios generales que hicieron que efectivamente algunas empresas calificaran, digamos, como consecuencia de que el sistema les aceptó la carga de datos. Si vos me preguntás a mí si yo creo que es un sistema completamente justo, obviamente que no, porque a mí la gente que no le sale el IFE, que no consigue los créditos, o que no puede, hasta empresarios importantes de este país me llaman por teléfono para decirme que no son estos que decís vos, que le rebotan, que tienen problemas, complicaciones. Conozco, y vos y yo lo hemos hablado de esto desde que arrancó Navarro, sí. O sea, Roberto, o sea, desde que arrancó vos y yo hablamos de las dificultades que esto estaba generando. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que yo creo que la intención política del gobierno fue buena, y la correcta era tratar de evitar que las empresas se agarraran del artículo, creo que 4, de la ley de contrato de trabajo que permite despedir por razones de fuerza mayor. Creo que estaban todos bastante preocupados con que efectivamente, como el Estado les prohibía operar económicamente, algunas empresas tomaran la decisión de despedir y después en todo caso judicializar, y que eso genere una crisis importante en el mercado de empleo, y que se trató de hacer, digamos, con criterio inclusivo, digamos, un programa que llegue a todas las personas, que es el IFE, y un programa que trate de cubrir, que refuerce el concepto del repro, que es el ATP, para tratar de evitar que se arraje gente. Ahora, ¿cómo se solucionan los errores que se marcaron, los errores que marcas vos, o las inequidades que se generaron? A ver, hay 2 cosas, ¿no? Las inequidades y las ausencias. Persona que no está, digamos, me parece que eso obviamente hay gente que está laburando, me preocupa más que nada con el tema del IFE, gente que por ahí calificaría para el IFE, pero que por ahí no puede laburar y no tiene ningún ingreso. A mí eso me desespera, porque me desespera la idea de una persona que no puede morfar. Digamos, eso es un tema que requiere, me parece, un tratamiento particularizado. Ahora, lo otro, lo que tiene que ver con las inequidades que se pudieron haber construido, yo creo que esto es esperable, es razonable. O sea, yo no me sorprende ser un Estado como el argentino haya hecho lo que hizo, de montar estos aparatos, crear estos instrumentos para llegar tan rápido a la gente, me sorprende. Lo que no me sorprende es que en el intento de hacer eso bien, se cometan algunas inequidades. Lo que creo que lo que hay que hacer es corregir esas inequidades
con un sistema progresivo tributario. O sea, nosotros tenemos que plantear en serio una reforma de la matriz tributaria de la Argentina. Te detengo un poquito ahí, así le ponemos, aunque sea un poco de información a esto. Vos sabés que en un principio había algunas restricciones que luego se modificaron, y una de ellas era no pagar el ATP a ninguna empresa que tuviera más de 800 empleados. Cuando agregaron, cuando dijeron, bueno, está bien, démoselo, aparecieron limpias, claras, 200 empresas. No era muy difícil controlar a 200 empresas. Porque apretar un botón y darle plata a todos no es tan difícil. Si vos pones simplemente un tope de facturación, ¿vos sabés lo que hicieron? ¿Sabés cómo hicieron estos tipos para cobrar eso? No. No facturaron. No Esperaron y dijeron, no factures, espera 15 días y lo facturás después, así le cobramos al Estado. Así de simple, hicieron trampa. ¿Sí? Ahora, en cualquier lugar, la FIP, porque si no pones una computadora, en cualquier lugar la FIP está todo el tiempo discutiendo contra los tipos que lo quieren cagar. Eran 200 casos, Leandro. Sí, coincido. A ver, pero no me extraña lo que me decís, básicamente porque estos tipos, a ver, ¿por qué fugan plata los paraísos fiscales? ¿Por qué tienen sociedades offshore? ¿Por qué evaden impuestos de la manera que evaden? ¿Y de dónde sacan la guita que después cada tanto traen para los blanqueos? Bueno, evidentemente el poder económico gasta parte de sus ingresos en pagarle a los mejores contadores y a los mejores abogados del país, lo que le permite siempre llorar pobreza, digamos, ¿no es cierto? O sea, es una constante, digamos, del mercado argentino. Esto lo sabemos, funcionan así. O sea, un buen contador es un contador que te permite dibujar con creatividad contable tus balances para que puedas pagar lo mínimo posible de todos los impuestos. O sea, no me llama la atención que esto suceda. Esto es la regla, no es la excepción. Creo sí que el Estado necesita, en términos generales, profesionalizarse más, ponerse a la altura de estos garcas, porque digamos, yo entiendo que la función esté socialmente legitimada, la de contratar a alguien para que te evada, porque cuando vos contratás, un buen contador no es un contador que no te genera quilombo, un buen contador es un contador que te hace pagar lo mínimo posible inventando cualquier cosa, y esto sucede en la gran mayoría de las empresas, y está socialmente legitimado, es como un buen abogado, digamos, un buen abogado no es un abogado que te ayuda a hacer justicia, digamos, sino que trata de zafarte de los quilombos que te mandan. Bueno, con el agravante de que acá además hay, en el caso impositivo, digamos, en el fondo hay una estafa al Estado. Vos pensás en el todo, ¿no? Vos pensás en el todo, o sea, por otro lado, el Estado estuvo presente y fue parte en una firma entre la CGT y la Unión Industrial de una rebaja salarial del 25% para quienes se quedaron en su casa. Entonces, el Estado... Sí, coincido con vos, o sea, a mí no es algo... Yo lo que digo que nos equivocamos siempre para el mismo lado. No es que nos equivocamos nosotros, es que el poder opera en todo el mundo el mismo, o sea, pues no es que la Argentina es la excepción a la regla. O sea, vos escuchá los debates que se dan en España, mirá las discusiones que están teniendo los franceses, o léelo, no sé, a Stiglitz o a... ¿Cómo se llama? Al mentor de Guzmán. Ahí se me fue el nombre. A Stiglitz, bueno, sí, o a Piketty, perdóname. Yo estaba leyendo la vez pasada un libro llamado La Gran Brecha, de Stiglitz, que es un libro que se hizo después de la crisis del Lehman Brothers, y es exactamente la misma discusión. O sea, no es que acá en la Argentina por ahí tenés un Estado más bobo que en otros países del mundo, o tenés un empresariado más pícaro, para ponerlo de alguna manera, pero la dinámica del comportamiento es siempre la misma, o sea, y los debates son siempre los mismos. O sea, no es que acá hay un gobierno que tomó la decisión de favorecer a los ricos. Eso no es así. Alberto no piensa así, ninguno de sus ministros piensa así, los que lo votamos no pensamos así. El sistema funciona de tal manera que el que tiene el poder económico muchas veces tiene más poder político que cualquier ciudadano. O sea, $1 influye más que un voto. Esto se le llama tiranía del mercado. Lamentablemente la concentración económica y además la pérdida de capacidades del Estado, entre otras cosas la pérdida o la ruptura de la relación entre el Estado y la sociedad, hace que los lobbies empresarios sean más fuertes que los lobbies ciudadanos, y en general todo funciona en esa misma dirección. O sea, hay que distinguir acá si vos tenés un gobierno como el de Macri, que trabaja en tratar de garantizar, digamos, una sociedad más desigual, donde se acumula a partir de una lógica de rentabilidad y no del beneficio social, o si tenés un gobierno que entiende que esta es la situación, pero trata de modificarlo. O sea, nosotros creo que esa es la gran diferencia entre el gobierno de Alberto y el gobierno de Macri. O sea, se siguen manteniendo
inequidades o injusticias que arrastramos de la época de Macri? Sí, por supuesto. Y que inclusive desde mucho antes, que también tuvo que convivir en los gobiernos de Néstor y de Cristina y de Alfonsín, porque desde la dictadura militar para acá se cambió la matriz socioeconómica en Argentina. Sí, claro, eso es algo que todos identificamos. Ahora, ¿los gobiernos actuaron desde la recuperación de la democracia para acá de la misma manera o trataron de corregir esas inequidades? Yo creo que hay un cambio de paradigma claro. Todavía no veo, yo tampoco, como veo que reclaman ustedes y coincido en eso, la velocidad en los cambios que a mí me gustaría, pero también hay que entender que en el medio de este quilombo, cuando se estaban planteando discusiones de fondo, como reformas impositivas, como distintos mecanismos de intervención del Estado, ocurrió la pandemia. Nada, y en ese contexto, digamos, yo estoy todo tan entero. seguro de las intenciones de Alberto como vos, no estoy juzgando intenciones. Yo voy tratando todos los días de aportar datos. Yo hace pocos días le conté también a nuestro público el balance que están teniendo las empresas energéticas. De hecho, le mandé un balance a Alberto por WhatsApp para que lo vea. Vos le congelás la tarifa eléctrica, ¿no? Decís, bueno, esto es un abuso, le subieron 4000%, qué sé yo. Los tipos bajan. No invierten y ganan 300% más. Exactamente. Sí, te escuché. Como dice el periodista ese, te toman por boludo. Entonces, bueno, si vos, vas arreglando las cosas, ¿no? Decir, bueno, yo el dólar, yo no te doy la devaluación de Macri, yo te lo dejo acá. Entonces los tipos no te liquidan y lo que te exportan te liquidan por la mitad y te subfacturan. A las tarifas, no, yo te las congelo, no te dejo subir más, que el tipo te baja la inversión y te sube lo mismo. A los salarios le negociás a la baja y le das el 50%. Cuando le das el 50% te equivocás y le das a los ricos y le sacás a los pobres. Entonces, ahí hablemos del problema, qué sé yo, no sé. Yo veía en la tele ayer y decían que el problema es que entraron 4 paraguayos y le pagamos el IFE. Ese no es el problema que tenemos. No, claramente. ¿No? Lo que pasa es que creo que la gente tiene que saber desde qué lugar habla cada uno. Sí, ¿no? Sí, pero la gente, a ver, uno no, cuando tiene un diagnóstico y lo hace público, tiene que ser responsable de lo que dice, del lugar que lo dice. O sea, si yo fuese funcionario, tendría otra responsabilidad, que no tengo, pero además tendría otras herramientas, que no tengo. O sea, yo no mantengo esta conversación con vos en representación del gobierno. Mantengo esta conversación con vos, digamos, sobre un código compartido, que es que vos sos un periodista independiente, que tiene los mismos valores, digamos, que tiene el gobierno, pero que le marca críticas, y yo soy una persona que laburo como diputado de la ciudad y que asesora al presidente, donde también estoy en una posición a veces intermedia, porque estoy adentro, pero estoy afuera en realidad, ¿me entendés? Entonces hay cosas que las puedo discutir desde la generalidad, no desde la particularidad, porque hay respuestas a las preguntas que vos haces que las tienen que dar los funcionarios del área. No, sin duda. O sea, a ver, porque vos me decís, por ejemplo, ¿qué pasa en la FIP? Yo a la FIP no entré nunca en mi vida. No entré ni al edificio, ¿me entendés? O sea, yo por la titular de la FIP tengo un respeto y una admiración enorme, no estoy personalizando. Y también, escribí una nota el otro día y lo dije en la radio, es muy difícil percibir las cosas que estamos evitando. No solo estamos evitando las muertes que estamos teniendo en otro lado, estamos evitando el hambre que está habiendo en muchos países, estamos evitando los saqueos, estamos evitando una inflación histórica que hoy no tenemos, estamos evitando el desabastecimiento que vemos incluso en los países europeos. Exactamente. Para hagamos un punto ahí. Muy grandes los logros del gobierno, sin duda. Sí, pero hagamos un punto ahí. El punto es, para tratar de explicarle a los oyentes, porque muchas veces cuando yo trato de ir por este camino, algunos se enojan y me dicen, tibio. Pero ¿dónde lo que yo tengo para... A ver, ¿cómo calibrar el discurso de un tipo como yo, por ejemplo? Donde si yo digo algo de más, puedo hacer que el presidente termine en la tapa de un diario, y si digo algo de menos, puedo hacer que algún compañero o alguna compañera que nos votó diga al final son lo mismo que Macri. ¿Por qué? Porque uno tiene que construir los discursos públicos de acuerdo también a una lectura de la correlación de fuerza del momento. Yo tengo críticas para hacer, y las hago, y vos sos consciente, porque además hablamos muchas veces fuera del aire, de que tengo una mirada muy cruda de la realidad. Ahora, lo que uno dice en público está condicionado no solamente por lo que piensa, sino por los efectos que puede llegar a generar. Entonces, mi posición, en este sentido, es una posición de equilibrio en tratar de ayudar a nuestros oyentes, o a tus oyentes, que también obviamente yo me considero parte de esta familia, tengan elementos para
para analizar por sí mismos cuál es el grado de complejidad donde el gobierno toma decisiones, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. También sé las batallas enormes que está dando el gobierno, que son todas estas que acabás de enumerar vos. Me Ahora, olvidé, se evitó el desempleo hasta ahora, ¿no? Que está claro, por eso. Hoy salió pero un yo número podría, de Estados Unidos, en lugar, sí, obvio, 30 millones, no sé, ya estamos 36 millones desocupados. Así es. A ver, uno podría decir, mirando la cantidad de desocupados y de muertos de los Estados Unidos o de Brasil, tranquilamente uno puede comparar el gobierno argentino y puede cerrar cualquier discusión, porque más allá de que se cometan errores, en particular, digamos, el balance general, lamentablemente para el mundo, pero favorablemente para nosotros, nos pone una posición muy ventajosa. Ahora, a mí lo que me interesa que la gente nuestra entienda es que cuando nosotros construimos un discurso, no es lo mismo estar hablando en una unidad básica que estar hablando en una reunión de gabinete o estar hablando en un programa de radio. Incluso no es lo mismo estar hablando en un programa de radio con una persona que lo que trata de hacer es hacer mierda al gobierno de Alberto para sacarle votos y llevárselos a otro lado, que con una persona que hace una crítica tratando de que el proyecto mejore, ¿entiendes? Entonces, claro, nosotros tenemos que construir también, a ver, yo estoy obligado a manejar cierta prudencia en el análisis político para evitar que mis palabras puedan ser utilizadas en contra de nuestro gobierno para favorecer intereses que son justamente los que nosotros criticamos por su posición de fortaleza en la sociedad. Y esto me parece es importante que se entienda, porque, y creo por eso también es importante de que alguna respuesta la den a aquellas personas que tienen la responsabilidad de gestionar esas cosas, porque si yo mañana vos me preguntás, che, Leandro, ¿por qué votaron en contra de la ley de emergencia económica de Larreta? Yo te lo puedo explicar, porque era algo que me tocaba a mí, ¿no? O si me preguntás qué hiciste para que se solucione el problema del agua en la Villa 31, te lo puedo explicar porque es algo que me toca a mí, o sea, a mí me pagan para hacer eso y creo que mi laburo lo hago bien y soy responsable y laburo mucho. Ahora, cuando me preguntan por cosas que hacen a la gestión general del gobierno, las puedo defender, pero a la gestión particular, Roberto, yo mucha información que tengo me la das vos. No, está bien. Además, es muy loco, digamos, pero es así, o sea, es mi posición objetiva, digamos. El público ya conoce la dinámica de nuestras charlas, además, ¿no? Sí, Y nadie considera que seas tibio, ni mucho menos. Yo no considero eso ni siquiera de los principales funcionarios del gobierno, ni de Alberto. Yo voy diciendo las cosas que conozco y evalúo. Después el presidente es él, yo no trabajo de presidente. Y obviamente que cuando yo te digo todas las cosas que se evitaron, ya te genera un contexto como para que después lo otro lo tomes como algo puntual. Sí, por supuesto. Pero con el caso, por ejemplo, cuando sale la nota de Ari, la nota explicando lo de Techini, qué sé yo me imaginé que se podía abrir este debate, inclusive creo que te lo comenté también, le propuse, elevé una propuesta para que, a diferencia de lo que plantea Vallejos, de cambiar, digamos, el ATP, llamémoslo así, por acciones, que para mí eso no es una buena idea, porque genera tensiones, es otra discusión, pero entiendo el espíritu, pero para mí el mecanismo era otro, el mecanismo era un bono privado para que las empresas puedan devolverlo cuando se recuperen, punto. O sea, ni regalarle nada, ni subsidiarle nada a empresas que tienen mucha espalda, ni ponerse a discriminar políticamente, porque eso genera tensiones, en un momento donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las tensiones que generamos por la pandemia, básicamente, y por la negociación de la deuda. Yo nunca propuse que elijan por número, por nombre, No, es obvio. No, ya sé, pero es que es el debate que se abrió. Claro. Claro, pero a Roberto, los otros juegan también. O sea, cuando, a ver, vos haces una propuesta, por eso te digo que hay que ser cuidadoso con las palabras. O sea, no lo digo por nosotros dos, lo digo en general. Los otros juegan, vos tirás un tuit, te equivocás, y el adversario, viste, te resignifica el discurso, y cuando te querés dar cuenta, vos quisiste resolver un problema y generaste un quilombo mayor. A ver, pasó con los presos. Cuando con el debate de los presos, de repente nos vimos envueltos en un quilombo y se armó un cacerolazo enorme, un quilombo bárbaro, y parecía que el gobierno estaba liberando violadores. Bueno, claro. ¿Por qué sucede eso? Porque el otro juega también. Le pasa a todos los presidentes y a todos los gobiernos del mundo. Entonces yo lo que digo es, en relación por ejemplo, a la posibilidad de que algunas empresas que tienen espalda, mi propuesta en su momento fue, antes de que se armara esta bola, la posibilidad de que generar un mecanismo para que la puedan devolver cuando se recuperen económicamente, siempre entendiendo que la discusión de fondo es dar un debate sobre el modelo fiscal, sobre el modelo social y sobre el modelo productivo. Si no, son todos parches, inclusive esto que nosotros estamos diciendo acá. O sea, para construir una sociedad más justa, lo que hay que es repensar estas tres esferas en conjunto: lo social, lo fiscal y lo productivo.
Leandro, muchas gracias. Bueno, abrazo grande. Abrazo, chao, querido.